Listo, estamos grabando ya. Entonces me gustó mucho la anterior clase, como digo, nos dio, además justo después de la clase, un montón de cosas que habíamos hablado en clase ya aparecieron en la palestra. Bueno, lo que nos mandó el Diego, que no es nuevo, pero es algo completamente relevante, y después de un gran sociólogo, el Boaventura de Souza, también que hace un análisis, aunque el análisis de él es muy parcial todavía, pero bueno, habló mucho de las cosas que nosotros habíamos hablado también. Lo que quisiera empezar hoy día con ustedes es que ya que hemos visto esas primeras partes, es entrar un poco a ver cuáles son los otros sistemas que tenemos de clasificación del clima. Nosotros conocemos muy bien, o, o pretendemos conocerlo bien, o bueno, por lo menos ya somos introducidos en los sistemas de clasificación bioclimática de Rivas Martínez, pero no es el último, no es el único, hay muchos más. Ahí está Saray y Yanay. Muy bien. Bienvenida Saray, bienvenida Anaí. Sí, ya estoy. Súper, entonces igual, la misma hermenéutica, por favor ayúdenme, ahora estamos grabando. Entonces hacemos la primera sesión de 40 minutos, lo pongo a grabar, que tarda unos 10, 15 minutos, y luego iniciamos con la segunda sesión. Eso a mí me complicó un poco ahora por la mañana, porque como tengo 3 clases el lunes y miércoles en la mañana, desde las 7 de la mañana, entonces medio que me hace llegar un poco atrasado siempre en la siguiente. Así que por favor un poco de paciencia, y también a veces nos pasamos un poquito, pero la ventaja es que hay un pequeño descanso de 10, 15 minutos en el medio. Entonces vamos a entrar ahora un poco a lo que son los sistemas globales de clasificación climática. Por lo menos ustedes tienen que saber cuáles son. Independientemente del cual uno prefiera, hay diferentes métodos. Ustedes como profesionales se van a enfrentar a eso. Va a haber muchos documentos donde ustedes no van a ver una clasificación climática o bioclimática como la que utilizamos de Rivas Martínez, sino que hay otros sistemas climáticos que se utilizan y que nosotros debemos conocer. No vamos a llegar a dominarlos y tal vez ni siquiera hacer ejercicio con ellos, pero es necesario que ustedes los conozcan. Entonces ya sabemos qué es el clima, es las condiciones de la atmósfera. En ese caso, si hablamos de manera más empírica, las estadísticas del estado atmosférico en un largo periodo de tiempo en un determinado lugar. Entonces, el clima tiene un componente espacial, o sea, ¿qué lugar estamos hablando de ese clima? De las estadísticas de las variaciones atmosféricas, o sea, variación temperatura, y un periodo largo de tiempo. Eso ya sabíamos. ¿Cuál es la diferencia del clima con el tiempo? Romario. El tiempo es, ¿qué se llama? En versiones cortas, y el clima es a función del tiempo, pero en largos tiempos. Digo largos, ¿qué se podría decir? Largo periodo de tiempo. Estás Sí, muy bien. largo periodo de tiempo, sí. Entonces, el tiempo también es las condiciones atmosféricas de un determinado lugar, pero en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Entonces, la diferencia del tiempo, o sea, si llueve, si hace sol, máximo el pronóstico del tiempo, o sea, cómo podemos predecirlo, siempre solo una semana, poco así. En cambio, el clima, ya sabemos, es un largo tiempo donde nosotros monitoreamos las estadísticas atmosféricas de un lugar determinado. Entonces sabemos siempre el clima, bueno, igual que el tiempo, tiene un componente geográfico, ¿dónde? Un componente de tiempo, ¿qué periodo de tiempo? Si estoy hablando de tiempo corto, estoy hablando de tiempo, bueno,
tiempo cronológico, estoy hablando de tiempo atmosférico, un tiempo corto. Y estoy hablando de un lapso largo de tiempo cronológico, estoy hablando de clima. Entonces, cuando hablamos de modelos climáticos, entonces tenemos que empezar a pensar también en la escala. No es lo mismo hacer un modelo climático global que hacer un modelo climático local, donde tengo ciertas particularidades. Entonces, nosotros siempre vamos a hablar, cuando hablamos de clima, de un microclima. Entonces, estamos hablando de un lugar muy específico, muy chiquito. Por ejemplo, puede ser el microclima de un ecosistema específico o de una área de cultivo específico. Entonces, estoy hablando de las condiciones climáticas de un espacio geográfico muy chiquito. En cambio, cuando hablo de macroclima, entonces estoy hablando de una gran extensión de la Tierra. Incluso en el microclima, yo puedo hablar de una zona, de diferentes estratos de una misma zona chiquita. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a un ecosistema X y ver las variaciones del clima a nivel, por ejemplo, del subsuelo, a nivel del suelo, a nivel del sotobosque, a nivel del dosel y a nivel de los emergentes. Entonces, puedo tener también una diferenciación horizontal, no solo en un espacio geográfico definido, sino que dentro del mismo espacio puedo tener horizontalmente diferentes microclimas. ¿Cuáles son las diferencias que esperaríamos en esos estratos? ¿Alguien se anima? En el caso del bosque, por ejemplo, ¿dónde va a ser más fresco? ¿Abajo, en el sotobosque, o arriba, en el dosel? Sotobosque. Abajo. Abajo, ¿no ves? Entonces ahí voy a tener unas variables de temperatura que son microclimáticamente diferentes de arriba. Entonces me dejo entender, ¿no? Incluso en los sistemas agroforestales dinámicos que hemos estado viendo, ahí también uno puede, y hay, bueno, sensores climáticos que nos permiten medir eso. ¿Cuál es la humedad que hay a nivel del suelo, a nivel de la primera capa, digamos, del primer metro, del segundo metro, etcétera? Entonces eso nos permite también poder optimizar nuestros sistemas de mediciones, pero también nuestros sistemas de manejo. En cuanto al periodo de tiempo, bueno, ya sabemos a escala espacial, escala geográfica, puede tener un micro y un macro, pero también hay una escala temporal, el periodo de tiempo. Entonces, hay una organización meteorológica mundial donde se considera el periodo normal del clima, de evaluación de estadísticas climáticas de 30 años. Pero si nos vamos cada vez alejándonos más al pasado, puedo tener unidades de tiempo cada vez mayores. En realidad, el periodo de tiempo normal de 30 años no obedece a una apreciación climática, sino que responde a una apreciación estadística. Todas han llevado estadística, ¿no? ¿Quién no ha llevado? Yo. Ah, no has llevado, Valeria. Entonces, Y yo. ¿quién más? Yo. Hijo, hay hartos que no han llevado. Yo. Híjole, 4 ya. Ya, entonces, para los que han llevado, y les voy a recordar, entonces, una muestra es estadísticamente representativa cuando es mayor de 30 repeticiones. Entonces, en ese caso, tiene un componente estadístico. Entonces, si tengo más de 30 observaciones, o sea, 30 años, entonces ya mis resultados son estadísticamente válidos. Ahora, como sabemos que el clima es una cosa tan larga, incluso hemos visto que hemos podido hacer reconstrucciones climáticas con corazones de hielo de hasta 800.000 años atrás, ¿no? Y hemos visto que esas variaciones climáticas son mucho más largas que 30 años.
Entonces, si bien que estadísticamente nos permite tener una respuesta, una muestra que es estadísticamente representativa, a veces desde el punto de vista climático no es tal. Creo que ya hemos hablado de eso en clases, por ejemplo, para los cálculos de caudales y precipitaciones y retornos para una represa, por ejemplo, debería ser mínimo 100 años. ¿Por qué? Porque nuestra percepción del tiempo es muy corta. Lo que para nosotros puede parecer un cambio, en realidad es una variación. Bueno, es lo que ha estado pasando en Cochabamba. Por ejemplo, hemos tenido 10 años muy secos y ahora está de nuevo 2 años que está lloviendo más o menos normal, principalmente esta gestión que hemos pasado. Entonces la gente dice, ay, no, pero está cambiando. Claro, es que hemos tenido 10 años de sequía donde la lluvia no fue un problema. Pero resulta que cuando volvió la lluvia en condiciones normales, ya tenemos problemas de nuevo. Entonces eso hay que tener muy presente. O en el 2014 hemos tenido, no sé, creo que Fernanda no eres nacida todavía en 2014. No, sí. El 2014, no sé, ¿estabas en Trinidad? Sí, estaba aquí. ¿Te acuerdas de la inundación? Sí, estuvo fea. Y la del 2011 también. ¿No ves? Entonces, y la del 2014, y principalmente aguas más abajo de Trinidad, en el caso de Riberalta, por ejemplo, el agua llegó donde nunca había llegado, nunca entre comillas, donde no había llegado en 60 años. Entonces, como nuestra expectativa de vida es muy corta, entonces solo algunos ya mayores decían, ah, sí, me acuerdo que hace 60 años el agua llegó aquí también. En cambio, los que no se acordaban y no tenían presente decían, no, eso es el cambio climático, es por las represas que han hecho del lado de Brasil. Entonces empieza a haber un montón de elucubraciones y en realidad nada más era que es un periodo de retorno mucho más largo. Por eso, si bien que la Organización Meteorológica Mundial nos recomienda 30 años, en realidad deberíamos siempre que posible hacer una reconstrucción mucho más larga. Pero por otro lado, no tenemos datos. Por ejemplo, en Bolivia, creo que la estación que más datos tiene 70 años de datos. Entonces, y en muchos lugares hay solo 10 años, entonces también uno tiene que tratar de ver entre lo ideal y lo que uno puede hacer. Pero hemos visto que tenemos otros mecanismos que nos permiten hacer esa reconstrucción climática, como la dendrocronología climática, o sea, hacer la correlación de los anillos de los árboles con los datos que tengo y con eso hacer una proyección hacia el pasado, o el que más se está utilizando, los corazones de hielo, porque llegamos a tener 800.000 años ahí, imagínense ustedes, o incluso hay otros que pueden parecer un chiste, pero hay reconstrucciones palinológicas del clima. La palinología estudia el polen. Entonces, por ejemplo, si yo agarro un nido de vizcacha que está en el altiplano por las condiciones climáticas, eso no se pudre, entonces un nido de vizcacha puede tener cientos de años, incluso 400 años, y si yo voy sacando las capas y analizando microscópicamente el polen, puedo saber qué tipo de plantas y eso relacionar con el clima. Lo mismo se hace con las turberas. Entonces, en la turba también, como está en una condición climática muy desfavorable para la descomposición, entonces se mantienen ahí los estratos. Entonces, yo sacando las capas, puedo saber hacer un análisis de reconstrucción climática. Puede haber eventos climáticos extremos como inundaciones, por ejemplo, o erupciones volcánicas, etc. Entonces ya hay herramientas que nos permiten hacer esa reconstrucción climática. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? El que calla, otorga. Otra consideración, que el estado global de la atmósfera, entonces estamos hablando ya no de microclima, si estamos hablando de macroclima, si estamos hablando de estado global de la atmósfera, entonces cuanto más grande estoy hablando,
tengo que hablar de menos variables. ¿Por qué? Porque no voy a tener el mismo número de variables medidas en todos lados. Entonces, si quiero hacer una aproximación global, tengo que utilizar pocas variables y que son muy comunes y frecuentes. Por ejemplo, la temperatura y la precipitación. Esas son las dos variables que puedo utilizar más a nivel global, porque puedo tener incluso mapas de precipitación a nivel global, de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, esos datos puedo tener. Entonces, para hacer cualquier tipo de modelo, tengo que tener una consistencia en mis datos. Pero al mismo tiempo, sabemos que el concepto mismo del clima es muy complejo. Es bastante difícil porque hay muchos elementos que influyen. Hemos visto, puede variar la exposición, la altitud, la historia del uso del paisaje. Hay un montón, el tipo de ecosistemas que tengo. Entonces es bastante complejo. Entonces, y esos elementos que ayudan a conformar el microclima, digamos, a nivel local, tienen mucha importancia a la vez. Entonces, a pesar de que es algo muy complejo, hablábamos alguna vez, por ejemplo, los modelos de simulación de corrientes de viento de altura, hasta ahora no pueden modelizar los vientos de altura, los jet lines, por ejemplo, que pasan desde el Pacífico hacia nosotros. Nosotros vemos mucho y hemos estado viendo principalmente la influencia del Atlántico y cómo la Amazonía hace llegar lluvia, pero a veces cuando, por ejemplo, el fenómeno del Niño es muy intenso y las corrientes cálidas bajan mucho en el Pacífico, entonces genera una zona de baja presión y eso genera una zona de vientos que a veces causa sequía en el altiplano. Entonces hay toda una influencia de muchos factores, lo que hace muy difícil a veces esas previsiones climáticas. Pero a su vez es muy importante el clima, porque hemos visto nosotros que somos iniciados en el bioclima, sabemos que el bioclima condiciona la aparición de flora, incluso de fauna, y condiciona nuestras actividades humanas, ¿no? O sea, no puedo hacer una siembra de plátanos aquí en Cochabamba. ¿Por qué no? ¿O puedo hacer una plantación de plátanos en Cochabamba? No, por el clima. ¿Qué del clima? El ¿Qué es el clima? el termotipo, el hombrotipo. El termotipo. Principalmente el termotipo y después el hombrotipo. O sea, aquí es muy fresco y muy seco. ¿Cómo tendría que hacer yo para sembrar plátano en Cochabamba? Modificar el termotipo y el hombrotipo. ¿Cómo puedo modificarlo? Con casas invernaderas, algo así. Con invernaderos, ¿no? O sea, de poder puedo, pero o sea, y tu costo-beneficio, o sea, de meter invernaderos, agua, mejorar todo eso para producir, de poder puedo. Es como los israelitas, ellos producen en el desierto, pero ¿cómo hacen? Es justamente con carpas, entonces generan un microclima interiormente, entonces, bueno, afuera es desértico, pero adentro las condiciones de temperatura y humedad están reguladas, entonces puede. Entonces, podemos, sí, podemos, pero a gran escala es muy difícil. Bueno, de hecho hacemos, ¿no? En el altiplano, por ejemplo, producen verduras donde en invernaderos. Entonces puede hacer, pues se puede hacer también. Igual producción de flores. Cada vez hemos, bueno, en el siglo pasado producíamos muchas flores para exportación, pero justamente como estábamos invernaderos y toda una infraestructura, ahora producimos básicamente la mayor parte de las flores que dan en condiciones del clima de Cochabamba, que no necesito poner invernaderos y esas cosas. Clasificaciones climáticas
hay muchas, desde nuestras culturas precolombinas tenían sus clasificaciones climáticas. Bueno, hasta ahora, aunque es muy local, todavía siguen en los Andes, por lo menos siguen diciendo la parte alta, la media y la baja, que son distinciones climáticas también. Pero los primeros que han hecho clasificaciones climáticas globales han sido los griegos. Entonces, los griegos, como eran muy avanzada en su academia, digamos, sus conocimientos. ¿Por qué eran avanzados los griegos? Porque tenían los esclavos que les hacían sus trabajos y ellos podían dedicarse a filosofar, a hacer cosas más de otras maneras. No tenían tiempo para pensar. Entonces, ellos ya habían clasificado 3 grandes zonas: la tropical, la templada y la polar. Nosotros sabemos que ahora por lo menos dentro del macro bioclima del modelo bioclimático de Rivas Martínez tenemos 5. ¿Cuáles son? Macro bioclimas de la Tierra. Polar, después, en orden no sé muy bien, pero No importa. ver la tropical, polar, tropical, la templada también, ¿no? Templada, muy Esa es bien. Boreal. Y la última es... Hay un mar con su nombre. Mediterráneo. Muy bien. Ahora, si vamos en orden, ¿cómo sería? Bueno, depende. Empezaremos por el polar. Después del polar, ¿cuál viene? Boreal. Muy bien. Después, templado. Templado. En esa misma faja que viene. Mediterráneo. Mediterráneo y tropical. El tropical. E incluso hay otros sistemas de clasificación que ponen el ecuatorial más. Pero eso ya es complicado con saber los 5 y más o menos ahora, bueno, tú queda pendiente, Romario, el orden, ¿no? Entonces hay que tratar de ver, bueno, el polar y el tropical no hay donde confundirnos porque están en los extremos. Después hay que pensar en la aurora boreal, que es algo tan bonito, tan lúdico. ¿Todos conocen la aurora boreal? Sí. ¿Han oído hablar por lo menos? Sí. Ya, entonces tenemos de ahí, sabemos que cerca a los polos tenemos la aurora boreal, entonces bajo del polar al boreal, luego que viene el templado, ahí mismo si hay sequía en verano tengo Mediterráneo y luego el tropical. Las clasificaciones modernas del clima ya son desde el siglo XIX, entonces donde empezaron los primeros mapas completos y los primeros datos precisos, porque también acuérdense que hay, y vamos a ver los modelos climáticos tienen 2 tipos, uno que son más genéricos, si quieren, o en cuanto al génesis, que sabemos cuáles son los factores macros que influencian el clima de la Tierra. ¿Temperatura? Ya, pero ¿qué es lo que influencia la temperatura? ¿Qué es lo que hace variar la temperatura? De primer magnitud. La presión. Altitud, presión. La altitud, saber la inclinación de la Tierra. Sí, la inclinación, la altitud, pero hay otro que es más importante todavía. No sé. Que hace que sea congelado en el polo y caliente en el... No, ya digo. La forma de la Tierra, la rotación. Nonis. La latitud. Entonces, todo Creo que dijeron, pero... Lo que nos dijo la EPIC, la inclinación, claro, y la inclinación hace que tenga más o menos incidencia, pero sabemos que la latitud, cuando estamos entre los trópicos, tengo mucho más insolación, entonces la latitud es de primera magnitud. Entonces esas cosas, como decían los griegos, entonces tengo una zona tropical que es la latitud, la templada, entonces esos son elementos de primer orden. Pero después, ya con los datos, uno puede ir estableciendo y afinando más
las clasificaciones. Entonces, lo que les decía, entonces hay dos tendencias, no es que son cosas diferentes, sino que en realidad son complementarias. Las primeras clasificaciones obviamente fueron genéticas, entonces basadas en la causa, como lo que estábamos hablando, la radiación solar, pero también las masas de aire, las masas de agua, la latitud, cosas muy grandes, que esos sabemos que son factores determinantes macro. O sea, es muy diferente estar al lado del mar que está metido al centro del continente. Es diferente estar a 10 grados de latitud a 90 grados de latitud. Y cuando hemos empezado ya a tener mediciones del clima, fue donde se desarrolló en realidad las clasificaciones empíricas. ¿Qué son las clasificaciones empíricas? Son las que están basadas en datos. Entonces, como ya tengo datos de precipitación, temperatura, entonces ya puedo empezar a estructurar algunos tipos de modelo que me permitan diferenciar grandes unidades climáticas. Entonces, las clasificaciones genéticas generalmente son más cualitativas. ¿No? Estoy hablando de cosas más macro. En cambio, y descriptivas, obvio. En cambio, las empíricas son cuantitativas, porque justamente el empirismo está basado en la observación de datos. Entonces, el empirismo en general está basado en la observación, pero en ese caso específico de los modelos empíricos climáticos es en la observación de datos. Datos, en ese caso, datos cuantitativos. Como les decía, no es que son dos corrientes opuestas, sino que más bien son complementarias. Entonces, porque hay muchas diferencias a nivel del clima y esas diferencias tienen que ser explicadas de manera científica. Entonces, hay cosas que desde el punto de vista genético, del génesis, o sea, de los factores determinantes del clima puedo explicar, y hay otras cosas que puedo explicar solo con la variación numérica. Entonces, a veces la variación numérica necesita una explicación. ¿Por qué varía? Varía porque tiene una masa de agua muy grande, o varía porque la latitud hace que eso, o como aquí lo que veíamos en Cochabamba, varía porque hay una inversión térmica. Entonces, son condiciones locales que uno tiene que son más causales y que uno tiene que basarse en ellas para poder explicar esa variación numérica que tenemos de los datos. Las clasificaciones genéticas, entonces, son más causales, entonces están enfocadas a estudiar y describir cuáles son las causas que originan esas diferencias a nivel climático. Pero también si bajamos a nivel más locales son a veces difíciles de implementar, porque a veces hay más variables que están influenciando. Pero esas genéticas en general se basan principalmente en dos tipos. Uno que se basa en los factores climáticos per se, o sea, las causas físicas, o sea, los niveles de la atmósfera, y geográficas. Entonces, esos son grandes factores. Y el segundo tipo toma como referencia las grandes masas de aire o el balance energético que tenemos. Entonces, nosotros, por ejemplo, conocemos la zona de convergencia intertropical, que es una gran masa de aire que influencia directamente el clima que tenemos en Bolivia. Y por otro lado, los factores como las causas físicas, los que decíamos, o geográficas, la altitud, la latitud, exactamente, y las otras mucho más en función al balance energético. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el clima desde un punto de vista genético más grande? Lo que veíamos, y aquí vuelvo a recalcar, el primero, la latitud. Es innegable la correlación entre la latitud y la temperatura. También la
proximidad a las grandes masas de agua. No sé si vieron con Gonzalo, con el doctor Navarro, cuando han visto bioclima, la continentalidad o la oceanialidad. Oceanialidad. La oceanialidad está relacionado con las grandes masas de agua. En cambio, la continentalidad, al contrario, por las grandes masas de tierra. ¿Cuál es la diferencia si tengo una masa de agua o una masa de tierra? ¿Cuál va a ser la diferencia en la estabilidad del clima? En la temperatura, digamos. ¿Cómo va a ser la temperatura en un punto que está cerca de una gran masa de agua, de un punto que está en el medio del continente? En cuanto a la temperatura. Es algo bastante lógico, yo sé que ustedes saben. Yo creo que en la masa del agua la temperatura es más elevada que la de la tierra. Hablaremos más que más alta o más baja, hablaremos de la amplitud de la temperatura, el rango de temperatura. Digamos, la variación de la temperatura en el día va a ser mayor al lado de una masa de agua o va a ser mayor en una masa de tierra. A ver, Romario, si estás al lado del mar, por ejemplo, o del Chapare, del río Chapare, ¿cómo varía la temperatura en el día? Digamos, varía más, menos que, por ejemplo, en una zona como el altiplano, cuando uno va a ser caliente y otro frío, pero digo de la amplitud térmica diaria. Ahí está, esa es la palabra precisa. ¿Cómo varía la amplitud térmica diaria en una localidad que está próxima a una gran masa de agua de una localidad que está inmersa a una gran masa de tierra? Más varía en el mar que, o cerca al mar que en la tierra, digamos. ¿Por qué? Por lo mismo de las corrientes y por la altitud también, tal vez. No, la Y altitud ahí no influencia, estamos hablando de la influencia de la masa de tierra y de la masa de agua. Y si la sacamos masa de agua. corrientes y es al lado del lago, por ejemplo, Creo que el agua puede absorber, digamos, y repartir entre sus moléculas todo aquello, pero la tierra es más que no absorbe tanto, digamos. Entonces creo que el del agua tenga menos variación, algo así. ahí está, muy bien. Ahora peleense entre Romario y la Anaí. Romario dice que es más estable cerca del cuerpo de agua y la Anaí dice que es menos estable o que hay menos variación. Sí, pero no estoy segura, solo he pensado No, eso, pero no está sé. bien, o sea, eso es, gracias a ti es que está generándose el debate. A ver, ¿quién está a favor de Romario y quién está a favor de la Anaí? Epi. Epi, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí Vander. Y yo estoy de acuerdo con Anika, porque yo pienso igual que ella, que la variación es mayor cuando están cerca de masas de agua grande como los océanos, que continentales como el altiplano, como dijo usted. Ya, pero el altiplano tal vez sea algo que te va a... Bueno, pero está bien, es una masa de tierra. ¿Y por qué? Porque, porque tal vez hay mayor, como mayor evaporación, mayor temperatura en los océanos que en los continentales. No se van lo voy a Ya, analizar. está bien, no, está bien, o sea, ahí está bien, porque uno
Claro que nosotros tenemos que cambiar nuestro raciocinio porque ya somos ingenieras, entonces tenemos que pensar primero el por qué y después la respuesta. O doy la respuesta y pienso por qué. Valeria, ¿con quién estás? Igual con Anika. Muy bien. ¿Por qué? Estaba pensando más o menos lo que la EPI estaba diciendo por la evaporación y bueno, porque son masas más grandes de agua, entonces ahí aumenta la humedad y el calor. Muy bien. Mariana. Yo también estoy de acuerdo con Anaí Vander. Ya, muy bien. Alejandra. Ale, ¿estás ahí? Andrea y Diego. Yo igual estoy de acuerdo con Anaí. Igual. Y, ahorita dicen, Fernanda. Igual con Aní.